Bueno, pues si quieres, Carlos, dejas de compartir tu pantalla y así os veis un poco las Vamos a caras esperar un momentito. y abro el audio a los otros ponentes que han hablado y luego los alumnos que quieran hacer alguna pregunta, pues que vayan levantando la mano o escribirla por el chat, que ya José María antes os ha dejado una pregunta bastante interesante para que se la podáis resolver. A ver, Julio, que no te veo. Julio, ya tienes el audio abierto. La pregunta de José María, no sé si la veis en el Sí, chat. sí. Pone, ¿quieres, José María, ¿quieres leerla? Te abro el micrófono si quieres Pues, leerla, José María. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy rápidamente, preguntaba a Roberto y a Manuel Brazo qué porcentaje de adventicias no eliminadas se pueden permitir en el uso de tanto de los dedos flexibles como en el rotosarc para considerar que la labor es acertada. Porque entiendo que no se puede eliminar del todo, pero ¿a qué nivel podríamos estar hablando? Si se puede decir, pues un 5% o no sé, lo que sea, ¿no? Por compararlo sobre todo con los aperos que hemos probado. Y también otra consulta era el tema que si en cualquiera de las dos máquinas, el rodos flexibles o el rotosarc, el suelo tiene que estar completamente seco y si es un factor clave en el éxito de la labor. Nada, muchas gracias. Vale, José María, pues Si podéis poner algún vídeo de cómo ha funcionado la máquina, pues fenomenal. Bien, muy bien. tenemos algún vídeo aquí. Creo que Julio les tenía a mano también, pero si no, yo tengo alguno incluso. Sí, yo tengo aquí un par de vídeos preparados. Vale. No sé si Manuel sigue conectado. Sí, aquí está. Vale. Muy bien. Pues si queréis, intervengo y responderte, José María, que no hay estudios, yo no conozco estudios que se hayan hecho específicamente con el tema del desarmador de dedos y un poco el trabajo y la eliminación de, o sea, los valores, digamos, datos numéricos, ¿no? No conozco. Lo que tenía en la presentación es trabajo de la rastrilla. Con la rastrilla de púas se ve que sí que ha habido más ensayos, es un apero más conocido, vamos a decir, se ha utilizado ya mucho por mucha gente en muchos sitios y al final pues sí que existen datos concretos del uso tanto en distintas profundidades como en distintas situaciones y ahí sí que hay algunos datos, pero no del otro apero. Yo creo que estos estudios es que están pendientes de hacer, realmente. No, al menos yo no conozco ninguno. ¿eh? En cuanto a si la labor es mejor en suelos secos, en general, sí que es verdad que hay que buscarle el momento ideal, el momento adecuado, y no es nada fácil. Si trabajas en húmedo, no haces, es tiempo perdido. Aparte que estropeas pisas el suelo, etcétera, y no haces labor porque las hierbas tienen esa capacidad de supervivencia que Carlos nos estabas contando muy bien, que es que realmente son supervivientes, o sea, se agarran a la vida de una manera impresionante, ¿no? Y al nada que tengan una gota de humedad, ahí aguantan como leones, ¿no? Pero el trabajo en seco, muchas veces, demasiado seco, no hace tampoco buena labor, porque sobre todo sacas terroncillos, etcétera, donde la hierba se queda enganchada. Y entonces no te está haciendo, no estás quitándola, estás simplemente cambiándola de sitio. No te está haciendo, no la estás ni arrancando, ni rompiendo, ni sacando del sitio. Entonces, claro, eh, en estos casos, la verdad que la experiencia es casi todo. Reconozco que yo que he trabajado en distintos centros, ¿no? Cuando he tratado de importar, digamos, de un sitio a otro este tipo de técnica para trabajar en ecológico y demás, pues era empezar desde cero. En el nuevo centro era como empezar desde cero, porque la experiencia, al ser cero, pues aunque tú expliques y aunque digas cosas, luego el propio
La propia gente de campo es la que tiene que ver cómo trabaja y cómo hace y al final es equivocarse para aprender. Y bueno, es un poco la experiencia que tenemos, ¿no? Ahora bien, también decir un poco, siguiendo el razonamiento de Carlos, evidentemente tampoco importa mucho si la labor no es perfectísima, porque ya vemos, o sea, aunque haya un cierto porcentaje de hierbas, no va a pasar nada, incluso va a ser mejor, va a ser bueno, es bueno. No debemos agobiarnos demasiado por eso, creo yo. Yo creo que con que haya una labor que permita que el garbanzo compita con el resto de hierbas, en este caso, pues es suficiente. Y no sé si he respondido a tus preguntas. Sí, gracias, Roberto. La verdad es que hice la pregunta antes de oír la charla de Carlos Lacasta y entonces ya cambia la perspectiva, ¿no? Así es, sí. Vale, tenemos otra pregunta de Andrés García, no sé si la leéis en el chat, pero le voy a poner audio por si os la quiere plantear a viva voz, que tiene que ver con los costes del laboreo. No sé si la estáis leyendo. ¿La leemos en alto o...? Le estoy intentando poner el audio a Andrés, pero si quieres leerla o la leo yo en alto. Dice, hola, respecto a los ensayos que estáis haciendo en Itagra en el grupo operativo, me gustaría saber si estáis haciendo análisis de los costes, porque me parece que el manejo de las adventicias está muy subordinado a multitud de labores. Misma pregunta si tienen estos balances para Carlos Lacasta en los ensayos de larga duración en ecológico de la higueruela. Ah, vale, Andrés que no tiene el micrófono operativo. Sí, yo sí, ¿no? Sí. Sí. Bien, en la finca sí hicimos un trabajo de los costes, tanto energéticos como económicos, de las diferentes labores. Y claro, todo lo que fuera a pasar con los niveles de producción que tenemos en Castilla-La Mancha, que son más bajos que en Castilla-León, bueno, por ejemplo, en Castilla-León, o sea, cuando metes todos los costes, vienen a ser aproximadamente, de media, unos 2.000 kilos de cereal. 2.000 kilos de cereal. Nosotros lo transformábamos en kilos de cereal, más que nada, o de garbanzo, más que nada para que se entendiera de que al final lo que tú estás invirtiendo son a lo mejor mucho más costes que lo que vas a conseguir por el aumento de producción. O sea, está claro que el hacer una labor de vertedera en el garbanzo le viene muy bien y me produce un aumento de producción significativo. Pero la labor de vertedera tiene unos costes. Cuando yo utilizo herbicida, tengo también unos costes y cuando hago una labor, hago varias labores porque, claro, yo al garbanzo le tenía que hacer 2 labores de deshierve, ¿no? Me venía a salir aproximadamente lo mismo en ese momento que el herbicida. O sea, que me costaba lo mismo hacer la labor que hacer el uso del herbicida. A nosotros, ¿eh? Y energéticamente también era más caro. No sé si con eso está contestado. Es que ahora mismo no me acuerdo. Pensar que cuando el trabajo me parece que fue publicado en el 2011. Y eso, pues, ahora los herbicidas a lo mejor han subido, los aperos son mucho mejores, etcétera, ¿no? Yo aquí pues también le diría a Roberto cuántas labores hacéis vosotros en los garbanzos. Nosotros teníamos que hacer 2. Sí, pues sí, en general hacíamos 2 labores, sí. También, 2 ¿no? o 3. Claro. En los últimos años hacíamos 3 porque realmente sí que teníamos un problema bastante fuerte. En garbanzo, como he dicho, es difícil gestionarlo bien en cuanto a las hierbas y al final tienes que trabajar bastante. En ese sentido, si me permitís, nosotros no estamos haciendo un balance de costes así como tal, porque tampoco tenemos parcelas muy grandes, son parcelas pequeñitas de ensayo y tal, ¿no? En otros cultivos. Pero sí que estamos viendo el tema se está trabajando mucho con el tema de huella de carbono. Y esta pregunta me ha recordado la crítica que se hace un poco a la producción ecológica, en el sentido que ya no solo en costes, es que es importante también.
el número de labores que hay que hacer para control de las adventicias también tiene un peso importante en el tema de huella de carbono, en cambio climático. Entonces, claro, es una cosa que hay que tratar de mejorar en la medida de lo posible, como has dicho muy bien, con el tema de rotaciones, porque es que es clave elegir bien la rotación, elegir muy bien. Eso quita muchas labores. Y en ese sentido, pues como comentario, simplemente estamos haciendo este año un pequeñito ensayo pues de laboreo mínimo y no laboreo en ecológico con cereal de primavera. Entonces, bueno, el resultado lo veremos dentro de unos meses, pero es verdad que ahí, por ejemplo, el peso de los costes y también de la huella de carbono, claro, ha disminuido mogollón. El resultado veremos a ver cuál es al final, ya lo veremos. Tenía que comentaros que la mayor huella de carbono en convencional lo producen los fertilizantes, ¿eh? Yo en cuanto a... Sí, José. Nada, iba a pasar a la siguiente. No, como también preguntaba por el proyecto del Grupo Operativo actual, decir que sí, que la idea es, una vez el estudio de datos y demás, es no solamente, digamos, identificar qué alternativa ha presentado los mejores resultados desde un punto de vista agronómico, sino también desde un punto de vista económico, que en verdad es lo más importante de cara a la rentabilidad de las explotaciones. Entonces, sí, la idea del proyecto sí que es hacer también, digamos, aportar un estudio de costes, incluso hablando de máquinas nuevas y demás, de amortización y demás, para dar una solución lo más completa posible. Vale, doy paso a Miguel, que ha levantado la mano para plantearos una pregunta. Si quieres, Miguel, formularla. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quería hacer un par de preguntas rápidas, que ya la hora no me permite estar más tiempo en la reunión. Y es, por un lado, la gente mayor de los pueblos, hay veces que suele comentar que al garbanzo también le hace bueno a la tierra. Entonces, en una ocasión oí comentar que si haces un análisis de suelo, hay ciertas propiedades químicas del suelo que no son propicias para la siembra de garbanzo, porque luego el garbanzo es duro y de mala calidad. Eso por un lado. Por otro lado, a Carlos Alcázar quería preguntarle sobre el uso, sobre los comentarios que ha hecho sobre el uso de vertedera. Que hay veces que en la agricultura ecológica se aconseja por el tema de invertir las capas del terreno y evidentemente esas semillas de las que hablamos de abajo las pones arriba y vamos a tener a lo mejor otro problema de hierbas que no deseemos. Entonces, nada más. Muchas gracias. Bueno, eso es lo de la tierra de garbanzo, eso lo llevo yo muy a rajatabla preguntándolo a los viejos del lugar. Y además así ocurría que había tierras que no producen buenos garbanzos, ¿no? Pero también las características varietales son importantes. Hay unos garbanzos que yo es que lo intento publicitar porque son españoles, que se desarrollaron en línea, que son resistentes a la rabia, funcionan de maravilla, son buenísimos y que bueno, que solamente se comercializan dos por Agrosa, que es Amelia y Eulalia, aunque había hay 6 variedades más, pero no le daba para comercializar. Y os recomiendo que lo pongáis porque pueden sembrarse en invierno y son muy buenos, ¿no? La historia es muy simpática, pero bueno, si la tierra de garbanzo es verdad, las tierras ligeras muchas veces, en nuestro caso, es que fijaros, os he comentado que una de las características, que eso no lo hemos comentado, una de las características que tiene la península ibérica es la diversidad de suelos, ¿eh? Pensar que desde la FAO tiene 30 tipos de suelo, ¿vale? En España hay 22 tipos de suelo. En el resto de Europa, pues, de los 30 hay 22, ¿no?
es muy normal que cualquier agricultor que estamos en esta reunión tengan en sus tierras diferentes tipos de suelo. O sea, en la finca de Higueruela tenemos tipos de suelo, tenemos un fluvisol, que son las tierras que están al lado del río. Tenemos un luvisol, que es una tierra de llano, ¿no? Tenemos un vertisol, que es un suelo arcilloso. Tenemos un arenosol, que es pura arena. Y después, dentro de esos grupos, tenemos también subgrupos, ¿no? O sea, claro, no se puede trabajar lo mismo un suelo arcilloso que un suelo francoarenoso. No sé si os habéis dado cuenta, yo creo que en la diapositiva siempre suelo poner el tipo de suelo que es, porque claro, la vida, el suelo funciona de forma diferente totalmente. O sea, en un suelo vertisol, como lo manejes mal, pues tienes verdaderos problemas. O sea, suelo vertisol, que puede parecer que es un suelo estable, es arcilloso, pues ahí va a funcionar perfectamente. Bueno, esto no es el tema de ahora, pero que consideréis también las diferencias de suelo a la hora de elegir el cultivo. Y eso lo hace vuestra experiencia. Si yo pongo garbanzo en un terreno más ligero, voy a tener un problema de hierba seguro, seguro, seguro. Si yo voy a un terreno un poco más fuerte, de tipo arcilloso, los problemas de hierba disminuyen enormemente. Si habéis visto el campo ese que habéis visto grande y que estaba en ecológico, no tenía hierba, no es la imagen, eso claro, la he sacado porque, joder, ya que salió tan bien. Pero en ese suelo tengo menos hierba que en otro experimento que hago lo mismo, en el que es más francoarenoso. El tipo de hierbas es mucho mayor. Si lo habéis visto también en la pendiente, habéis visto cómo la hierba iba bajando en porcentaje, incluso las 3 primeras hierbas más eso. O sea que eso es importante, poner el garbanzo en un suelo que al menos, y eso lo tenéis la mayoría de los agricultores, en el que sea menos hierbero. O sea, ponerlo en un suelo que es más ligero, vais a tener problemas con muchas hierbas. Después también el garbanzo necesita, la arcilla le viene bien. Ha habido esa que es curioso, que no habéis, el ensayo de esto que ha presentado Julio, de que inoculaba los garbanzos con la Mesorhizobium cicere. No ha comentado mucho sobre el asunto, pero nosotros, allí en el Consejo, hay un departamento que se dedica solamente al Rhizobium, ¿vale? Por lo tanto, son de los que más saben de Rhizobium. Hace unos años, pues, con el garbanzo, se intentó buscar un terreno, porque el Rhizobium está prácticamente en todos nuestros territorios, están en nuestros suelos. Se buscó un terreno donde no hubiera Rhizobium, que hubiera llevado mucho tiempo cultivando cereal, etcétera, y encontrarnos en eso. Se cogieron las muestras, etcétera, y se inocularon con diferentes tipos de Rhizobium los garbanzos. Y fue una sorpresa enorme, ¿no? Lógicamente no hubo diferencias en la producción, daba igual uno que otro, porque vuelvo otra vez a lo mismo, lo que determina la producción es la meteorología, ¿vale? Fundamentalmente la meteorología, más que las variedades. Pero lo más destacable del tema es que aquellos que habían sido inoculados, que por supuesto iban a tener mayor cantidad de fijación de Rhizobium, nos encontramos que tenían la misma fijación, o sea, producían la misma. Pero lo curioso es que previamente se había analizado que llevaba ya 25 años seguro de que no habían visto una leguminosa, y todos los garbanzos, hasta los testigos, que estamos hablando de 4 hectáreas, todos estaban inoculados. Todos tenían Rhizobium, todos. El Rhizobium vulgaris, ¿vale? Y todos tenían. Y en donde habíamos puesto LS no había diferencia en cuanto a la producción. ¿Por qué se inocularon? Pues porque el Rhizobium está en la mayoría de nuestros suelos, porque nosotros hemos nacido con los suelos tienen legumbres. Ya habéis visto que haces una siega así y al final te salen en donde ese campo no había visto en la vida una leguminosa platense, y de pronto salen porque tú estás obligando a que emerjan esas semillas. En todos nuestros campos hay legumbres, ¿vale?
Por lo tanto, los Rhizobium, en ese momento de transición que no tiene una planta, viven como un saprófito. Vive de los residuos orgánicos que hay en el suelo. Malamente, porque claro, tiene a otros especialistas que comen mejor que él y ocupan ese espacio, digamos, trófico mucho mejor que el otro, ¿no? Pero sobreviven. Ahora, les pones una leguminosa y se disparan, claro, pues le das una ventaja a esa bacteria frente a las demás y entonces, claro, ¡wow!, se desarrollan, porque estamos hablando de bacterias. Las bacterias se multiplican a una velocidad bestial. Solamente le tienes que dar la oportunidad, ¿no? Y por eso quería saber si habían visto diferencias entre el tipo de Rhizobium que habían inoculado con respecto al otro Rhizobium. No sé qué... No, la verdad que... ¿Se me oye? Sí. En cuanto a las pruebas que hemos hecho el año pasado, no se ha apreciado ninguna diferencia en cuanto a producción, ni en cuanto al número de vainas, los garbanzos inoculados con respecto a los que estaban sin inocular. Por eso este año lo que hemos probado es inocular solamente los que se ha retrasado la fecha de siembra, por ver si a lo mejor el inóculo puede tener alguna ventaja en ese sentido, de al retrasar la siembra pueda compensar ese retraso a través de una mayor fijación de nitrógeno. Es una prueba que, bueno, por ver a ver qué resultado puede dar. Pero en principio no se vieron, de hecho, ni a simple vista los garbanzos se veían más desarrollados y bueno, luego con la cosecha y conteo de vainas y demás no se ha visto ninguna diferencia. Vale. Es que muchas veces te venden estos inóculos ahora en el mercado y digo, pues, es que los propios que trabajan en esto son conscientes de que en otras zonas, lógicamente, en el que no hay una limitación como hay en la nuestra de la metrología, sí tienen éxito, ¿no? Pero aquí, en España, la verdad es que los ensayos que han hecho esta gente, claro, en laboratorio funcionan de maravilla, pero lo sacas del armario de cultivo de los fitotrones y no funciona, ¿vale? Por eso quería saber si también vosotros, vuestras plantas inoculadas, habíais visto qué tipo de Rhizobium era, si era el que habíais introducido o había también otro. Porque es que nosotros encontramos en la misma planta los autóctonos de la parcela junto con los otros, o sea, en nódulos distintos, pero estaban los dos. Y eso que la inoculación, bueno, para los que no lo sabéis, lo que se hace es envolver el grano con esa bacteria, con un gel para que quede pegado y para que cuando salga las primeras raíces tengan ya el Rhizobium ahí. Pero es que otra de las cosas que como funciona el Rhizobium no es así, no es tan fácil como esto que estoy diciendo. Dice, ahí va, sale y se inocula. No. Primero la planta busca si hay nitrógeno, porque pensar que el alimentar a los Rhizobium le supone un coste energético. Tiene que fijar carbono para dar de comer a la bacteria, ¿vale? Entonces la planta no quiere eso. Primero va a buscar si hay nitrógeno. Por lo tanto, muchas veces en los cultivos en convencional nos encontramos que si el suelo tiene nitrógeno, el Rhizobium ni funciona. Para que el Rhizobium funcione no tiene que haber nitrógeno en el sistema. Y si tú sacas una planta de garbanzo sin nódulos, es que tu suelo tiene mucho nitrógeno, ¿vale? Igual que pasa con todo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, para producir más, en el norte pasan de la inoculación y de todo esto. O sea, ellos echan nitrógeno y asunto concluido. Si tienen... Porque no le va a funcionar, ¿vale? En nosotros sí, pero con los específicos nosotros hemos tenido ese problema, sí. Yo quería comentar con el tema de los suelos garbanceros, en mi experiencia, he visto garbanzos en suelos desde muy arcillosos hasta salinos, hasta suelos salinos. Sí. Es una planta que se adapta muy bien. Otra cosa es la calidad. La comida, la textura. Sí, otra cosa es exactamente, la calidad exactamente no es, pero yo no conozco tampoco que haya ningún parámetro de suelo que nos indique si es bueno para buena calidad de garbanzo o malo. La verdad es que
no sé si se habrá hecho ese análisis, pero El fósforo. sí es cierto. El fósforo. El azufre. No sé, no lo sé. El fósforo y el azufre son muy... Eso le pasa a todas las legumbres, ¿eh? Porque para hacer, bueno, pues eso, pasar del ATP al ADP, el ADP es lo que se produce en la nitrogenasa, en una, bueno, pues todo ese rollo, necesita un fósforo. Nosotros hemos trabajado, te digo, no nosotros, o sea, nosotros en la finca, el equipo que trabajan en eso, trabajaron con el fósforo y bueno, hay suelos, lógicamente, que el garbanzo en los suelos muy arenosos no llega a fijar nitrógeno porque le falta fósforo. Como el fósforo o el azufre sean bajos en el suelo, no funciona. Después, digamos, la diversidad de suelos que admite es muy grande. La única diferencia que hay es en que unos te salen más duros y otros te salen mejor. Pero la misma variedad, esto es curioso, ¿no? La jueces es distinta. Sí. Pero... En cuanto a lo que comentabas un poco de... bueno, el tema varietal también influye mucho. Creo que hay variedades que trabajan, o sea, con los que obtienes mejor calidad y otras que obtienes menos calidad. Luego es una cuestión de probar y de que el mercado te acepte o no te acepte, si les gusta o no les gusta, ¿no? Y luego, por último, el tema del nitrógeno que comentabais, yo por eso siempre recomiendo que si se puede evitar aportar un compost en el momento previo a la siembra del garbanzo para que el garbanzo trabaje, porque cuando no tiene nitrógeno, en efecto, es cuando más trabaja. Y ahí es verdad, tiene un gasto energético, necesitará fósforo, azufre o lo que sea, pero a la vez, digamos que se busca la vida. Y creo que el nivel de enraizamiento y de desarrollo de la planta es mayor, gracias a que al final dice, bueno, tengo que trabajar, tengo que buscarme mis aliados, me busco los rizobios por aquí, por allá, y al final, si el suelo está sano, consigues una muy buena nodulación sin hacer nada, además, porque lo que dices muy bien, el inóculo está allí ya, o sea que no hay que preocuparse de nada. Y consigues una muy buena nodulación siempre que el suelo esté sano. En ecológico se consigue muy buena nodulación. Sí, sí, pero fundamental. Esto es un paréntesis solamente. Está en un proyecto que son de pioneros en agricultura ecológica y una de las preguntas que han entrado a hacer agricultura ecológica este año, primer año, y uno de los agricultores se quedaba sorprendido de la respuesta, porque claro, en principio tú entras en agricultura ecológica, si tienes 200 hectáreas o 100 hectáreas, entras con la mitad a ver qué va a pasar, ¿no? Y les llamó mucho la atención, por ejemplo, que él hacía forraje, porque tiene ganadería. Entonces había hecho la mezcla de todos los años, ¿no? Y la mezcla fue, le pregunta y dice, ¿cómo fue? Que no la he visto porque hemos tenido que hacerlo por teléfono, la consulta. Bueno, la mejor vez, eso es muy típico también de los agricultores, la mejor vez forraje que he tenido en mi vida. Bueno, ¿y por qué le llamas el mejor forraje? Porque nunca en la vida había tenido tanta legumbre como este año. ¿Pero por qué? Y dice, bueno, yo pienso que es que me equivoqué en el porcentaje de avena, en este caso sí, de avena que había echado a la mezcla, porque es que no se ve la avena. Y bueno, ¿y el vecino? No, el vecino como yo antiguamente. O sea, tengo una parcela que es en convencional que tampoco me ha funcionado la beza. La beza se ha quedado pequeña. Vale. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y entonces le preguntas, ¿qué tuviste el año pasado? Pues ryegrass. Vale. Ya está, claro. Tú metes una mezcla de cereal con legumbre en un medio pobre en nitrógeno. ¿Quién es el que tiene más ventaja? La legumbre. Cuando tú haces en agricultura convencional, haces un cultivo asociado de este tipo, como le echas abono para producir más forraje, ¿quién tiene ventaja? El cereal. Después le pedí que contara las plantas y no se habían confundido. Tenía las plantas de avena, pero más pequeñas. Claro. No había. Y en el vecino se la había llenado, igual que él, se la había llenado de avena todo el cultivo. La beza, como hemos visto, es menos competitiva, tiene menor capacidad de competencia que la legumbre. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que ahora recomendamos es el cultivo asociado, ya sea
como ya tenemos un problema con las legumbres, si yo quiero obtener legumbres, yo ya pido que se asocie con cereal. Porque el cereal lo que va a jugar va a ser el papel bueno, digamos, del guerrero que tiene que competir con las hierbas. Porque si pongo la legumbre sola voy a tener siempre problemas. Entonces pongo la mezcla y lo que va a ocurrir este año a este agricultor se ha desarrollado más la legumbre. Como la ha segado, ¿qué ocurrirá el año que viene? Pues que se desarrollará mucho más la avena, porque está llena de nitrógeno. La beza ha dejado un montón de nitrógeno. Pero cuando tú pones grano, claro, el nitrógeno que se ha acumulado en los nódulos lo va a extraer la propia leguminosa, se lo va a llevar. No es que la vaya a dejar los nódulos vacíos, pero este hombre, que posiblemente con la cosecha que tendría unas 100 unidades de nitrógeno para el año que viene, si hubiera tenido una producción más baja de legumbre, pues si pasa todo eso a grano, pues dejaría BD100, pues dejaría alrededor de unos 30 o 40 kilos. La diferencia es importante. Pero lo que tú obligas con un cultivo asociado es que siempre la legumbre tenga que trabajar. Porque si dejas no sé si me entendéis, porque siempre va a estar en una situación de estrés, porque va a tener mucha competencia y le va a obligar a la legumbre a que tenga que llegar a un pacto, a un acuerdo con el rizobio y que le deje entrar. De esa forma, tú tienes durante toda tu vida, puedes tener un cultivo, la única, y además Arae eso lo tiene muy claro, o sea, se puede recoger mezclado y después haces una operación de regla de 3 y dices, pues tantos kilos he tenido de cereal y tantos kilos de legumbre. Así nosotros hemos conseguido legumbre en este momento. Y bueno, es más, nosotros incluso llegamos ni a sembrar con lo que queda de la semilla, con lo que a la hora de recoger lo que te queda en la máquina, te va echando la máquina con la paja, muchas veces y pasando la grada es suficiente para tener el campo sembrado. Y ya está, no necesitas más. ¿Vale? Eso es en nuestra agricultura lo que tenemos que es economizar costes, porque además por hacer más labores, como habéis visto, no supone un beneficio, no supone, sino a todo más degradamos más el suelo. Si nosotros podemos hacer siembra directa sin necesidad de eso, pues además tenemos 2 sistemas radiculares, se compensan perfectamente. Si el año te viene mal para la legumbre, te puede venir bien para la legumbre. Nosotros durante 4 años que ha durado, que no era un experimento, era un ensayo en el que teníamos 1 hectárea y la partimos por la mitad y en una hacíamos un barbecho con cereal, barbecho con legumbre separado y otra en el que poníamos la legumbre y eso juntas. Y claro, yo cogí la suma de todos los años, yo llegaba a tener tanta legumbre en donde estaba asociado que cuando estaba sola, porque el control de hierbas era muy malo. ¿Vale? Y entonces, pues, y además juegas y bueno, y la agricultura ecológica para mí se convierte ya en esto. O sea, ya he simplificado tanto que digo, mira, mezclarlo todo y que el clima determine qué es lo que se va desarrollando. Porque estamos viviendo, porque eso no lo hemos tocado, un cambio climático importante, ¿eh? Que vosotros todavía tenéis lluvias en mayo, pero dentro de nada no lo vais a tener. Quitándolo del País Vasco porque estáis fuera, vosotros no lo vais a tener. Pero los demás que estamos dentro, sí. Hombre, vosotros allí sois franceses ya, joder. Si tenéis el clima francés, si es que no me digas que no te da vergüenza cuando bajas al secano y cuentas tus producciones o cuentas tus litros de agua, ¿no? Joder, en verano, si es que bueno, es que puede llegar, no recomiendo irse, tenía un amigo que vivía, que era de Bilbao, y se echó novia y quiso enseñar, joder, él vivía en Madrid y quiso enseñar el País Vasco, ¿no? Y dice, ¿será posible? Ni un día de sol. Como de un mes, y ni un día de sol. O sea, esto es una putada. Ya, claro. ¿Qué diferencia hay? Habíamos dejado pendiente de poner unos vídeos de la jornada que se hizo el otro día, que nos les va a poner Julia ahora.
Y bueno, seguimos teniendo alguna pregunta más que veis por el chat, pero de momento Sí. va a poner Julio los vídeos. Yo voy a poner un vídeo. Si está Manuel operativo, pues si quiere hacer un comentario él sobre la marcha. Está. Vale, entonces, vamos a ver. Simplemente, bueno, decir, como bien han dicho, Roberto lo ha comentado y Manuel también lo ha dicho en la presentación, el uso de estas máquinas debe ser usarlo de forma preventiva, para prevenir el desarrollo de las hierbas. Lógicamente, el vídeo se va a ver que el garbanzo está muy desarrollado y quizás no sea el momento más adecuado para la labor. Pero bueno, vamos a ver en primer lugar un vídeo con un garbanzo un poco más desarrollado y luego pondré un vídeo que tengo de una GoPro directamente instalado en la máquina en el que se trabaja sobre un garbanzo en fases más iniciales. Si Manuel quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, quiero hacer un comentario. Bueno, primero agradecer todo lo que estáis explicando. Evidentemente estas máquinas, estos equipos no funcionan en la agricultura extensiva, ¿no? Pero sí que es verdad, Julio, que yo quería hacer un apunte. No podemos centrar estos equipos en que quitan la hierba. Por eso comenté los días de los ensayos que me gustaría hacer un seguimiento a los 15 días y luego al mes para que veáis la proliferación del cultivo en aquella zona donde se ha pasado la máquina y en aquellas otras colindantes que no, para que veáis la evolución de la planta. Porque Sí. estos equipos no solamente no nos sirven solamente para prevenir que la hierba compita de forma parásita con el cultivo, sino que además surca y airea el terreno, facilitando el drenaje de la lluvia y, como decía al principio, de la absorción de las humedades nocturnas. Y todo ello en una secuencia de entre 15 y 45 días se ve una evolución perfecta. He estado buscando mientras hablaban los compañeros porque hicimos con Intiasa, que es una empresa que trabaja en la zona, que asesora a todos los agricultores en la comunidad floral de Navarra. Se hizo así, se hizo un ensayo, luego se hizo un seguimiento visual a los 15, a los 30 y a los 45 días con respecto a cultivos colindantes, y la verdad que la evolución era bestial, ¿no? De cómo había crecido el cultivo en aquella zona donde habíamos pasado con el equipo. Sí, la idea del proyecto, en la presentación mía que he hecho al principio, he puesto algún mapa, que es tanto de presencia de malas hierbas y también la idea es hacer mapas de desarrollo del cultivo, mapas de vigor. Entonces creo que con ese seguimiento a través de sensores se podrá determinar perfectamente esto que tú estás comentando. Sí, que me lo comentaste tú además muy bien el día de los ensayos, que tuvimos que hice yo esa consulta y tú me estuviste explicando cómo iba a ir a hacer el seguimiento. ¿Pongo el vídeo entonces ya? Sí, adelante. ¿Lo veis, no? Sí. Bueno, ahí está, eso es después de haber pasado la máquina. Bueno, Yo quiero hacer, mientras veis el vídeo, hincapié en que el equipo, su efectividad radica en pasarlo incluso cuando estamos mirando la tierra y visualmente no vemos hierba por ningún sitio, ¿no? Es quizás el momento oportuno de pasar el equipo, porque es que la mala hierba está a punto de germinar, está a punto de salir y es cuando hay que pasarlo. Normalmente a los 15 o 20 días de la siembra y en el caso de trasplante con 10 días es suficiente. Luego, dependiendo del cultivo, se puede pasar durante toda la fase de cultivo, aunque una vez que el propio cultivo ha alcanzado una madurez media, no es prácticamente ya necesario pasarlo porque ninguna hierba que pueda salir ya a partir de esa edad pueda causarle ningún daño.
Aquí ya, bueno, aquí finaliza el vídeo. No sé si seguís viendo mi pantalla. A ver. Quiero poneros otro. En este caso, a ver, voy a poner un vídeo en la parte en el ensayo que sembramos con fecha de siembra más tardía. Está hecho a cámara lenta para que se pueda apreciar quizás un poco mejor el trabajo de la máquina. ¿Le veis el vídeo? Sí. Vale. Bueno, no sé si os habrá parecido adecuado los vídeos que hemos... En cuanto a velocidades de trabajo y eso, Manuel, esta máquina... Sí, lo acabo de contestar ahora mismo por el chat. Sí. Dependiendo en qué estado de crecimiento se encuentre la planta, podremos ir a mayor o menor velocidad. Es decir, la primera vez que pasemos con la máquina con idea de no lanzar o arrojar tierra sobre el propio cultivo, es aconsejable hacerlo sobre 3-4 kilómetros por hora como máximo, y ya cuando el cultivo está alcanzado una edad adulta, pues se puede llegar incluso a pasar a 8 kilómetros por hora con la máquina, para que os hagáis una idea del rendimiento por hectárea que se puede tener con un equipo de estas características, o que va también en función del número de filas que llevemos por delante. Por ejemplo, Jorge de Biofisher, él está interesado en un equipo, por ejemplo, de 7 filas, a 0,65 a 5 o 6 kilómetros por hora. Imaginaros la cantidad de hectáreas que podemos hacer en el día. Vale, pues quiere Jesús despedir un poco la jornada. Espero que os haya resultado interesante a todos y bueno, que hayáis aprendido mucho, los que, como yo, hayáis podido hacerlo. Jesús, bueno, tienes el micro abierto. Yo como presidente del grupo, en nombre de Urcacil, en nombre del CAECIL y en nombre de la propia cooperativa ARAE, tengo que agradecer el esfuerzo que habéis hecho, las personas que habéis participado, a Carlos, a Roberto, a todos los componentes de Itagra, al propio componente Manuel de la máquina, a los agricultores que colaboran en las fincas, en los ensayos, en los cultivos que estamos haciendo. Me ha parecido una tarde muy buena, muy productiva, y la verdad que yo pensé en un principio que para nosotros como agricultores esto de la informática y estas cosas nos iban a caer un poco más gordas, pero yo creo que es práctico y que tendremos que seguir participando en ello, ¿no? Me parece una lección muy importante con relación a lo que supone la agricultura ecológica y lo que tenemos que hacer, como he señalado en un principio, desde el punto de vista de la rotación de los cultivos, tan importante como aquí se ha dicho, la importancia de las leguminosas, sin las cuales no podríamos realizar la agricultura ecológica que practicamos, y creo que es un modelo y una cuestión a seguir profundizando en ella cada día más, y que desde luego la propia mecanización también nos va a hacer que podamos trabajar la agricultura que practicamos de una manera también diferente y se borre el estereotipo que pueden tener de nosotros de que ante una modernización de la agricultura que se dice, que yo creo que no es tal, porque lo que sí hay es una mecanización de la agricultura,
y yo creo que eso también nos puede venir bien a todo el mundo en el interés de la reducción de gastos y sobre todo en lo que significa afrontar la lucha contra el cambio climático con la que se nos viene, como decía Carlos, ¿no? Por eso, bueno, felicitaros a todos, felicitar a todos los que habéis participado en esta jornada, que yo creo que es para todos y para todas muy positiva, y que desde luego podamos seguir adelante con el grupo operativo y cuando al menos se esconda un poco el virus, pues podamos vernos, porque así pues nos vemos por televisión igual que vemos un telediario. Pues nada, un saludo y muchas gracias a todos. Gracias. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Está Carlos con la mano levantada, que se querrá despedir también. No, bueno, aparte de despedirme, es que había una pregunta que hacía Gabriel. Dice, la mezcla está bien, pero ¿cómo se casa eso con la paz? La paz existe en los cultivos asociados, ¿eh? La inspección, pensar que lo que en agricultura ecológica es importante, imprescindible, son las rotaciones de cultivos, ¿no? Aquí la rotación de cultivo lo haces, en vez de por hectárea, lo haces por centímetro cuadrado. ¿Vale? Eso es lo que... Pero está además consultado en el ministerio para que esto sí que fuera, si se consideraba que como un cultivo que se podría mantener en el tiempo, y me dijeron que sí, y lo único pues en las inspecciones o el servicio de inspección, pues comentarlo con ellos. Muy bien. Bueno, y gracias a todos, ¿eh? Y a ti, Jesús, también, que no te veo. Tu ordenador no tiene... Esto es una camarilla, esto no es una camarilla, pero no sé qué pasa que no funciona. Para la próxima es que seguro ya está que bien todo el mundo conectado. ya estamos totalmente adaptados a las nuevas tecnologías. Digo, joder, pues Jesús lo debe de tener de voz, nada más. Que esto no va al Cardan. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Un abrazo y hasta la próxima. Recordad, si mañana queréis seguir aprendiendo más con Carlos, tenemos otra jornada. Es en otro contexto diferente, pero de una temática similar. Así que en el mismo WhatsApp en el que os han mandado la confirmación o correo, nos lo podéis decir y todavía tenemos algún hueco. Un placer y gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.